El día de hoy, hermanos, quiero yo hablar un poco de la hospitalidad. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, hermanos, habla que seamos hospitalarios, que seamos hospedadores también, como le llaman. Vamos a aprender un poco de la palabra del Señor acerca de eso. ¿A quién primero le voy a decir el nombre para ver si así de esa manera podemos ir agarrando más fácil el hilo del sermón? El nombre del mensaje del día de hoy es: quédate con nosotros, Señor, y seamos tu morada. Amén. Quédate con nosotros, Señor, y seamos tu morada. Bueno, ¿a quién, hermanos, le ha tocado hospedar a alguien que sea completo desconocido? Yo creo que a nadie. Pero en los tiempos de mis abuelitos y de mis papás, al igual que los suyos, yo creo que no solamente en México, sino en los demás países, había más valores y más amor quizá por el prójimo. En mis tiempos, mis abuelitos y mis papás, más que nada mis abuelitos, no podía pasar a alguien por la casa, sin importar quién fuera, siempre se le iba a ofrecer algo. Amén. Yo creo que en donde quiera, lo que hubiera, como luego decían, un taco de frijoles, y si no había más, un vaso de agua, pero siempre se le iba a ofrecer y casi se le obligaba a que comiera. Casi se le obligaba, y si el invitado no comía, era una gran ofensa también para el anfitrión, al que estaba invitando. Era muy bonito, siempre, no importa quién fuera, no, pásele, échese un taco, o pásele a comer con nosotros, o le decía, o llegó a la pura hora, o así, y se le ofrecía. Muy hospitalario la gente de antes, sin importar quién fuera, quién pasara por la casa, se le ofrecía lo que uno tuviera, lo que tuviera uno. Es más, los abuelos de uno casi eran capaces de quitarse lo que tenían para ellos, por ofrecerle al que estaba de pasada por la casa. Eran muy hospitalarios. Amén. Eran muy hospitalarios. Pues bien, la Biblia nos enseña y enseñaba al pueblo de Israel en el tiempo pasado, más que nada en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también lo vemos, que el Señor le dijo a su pueblo que tenían que tratar bien al necesitado. Amén. Al necesitado, al huérfano, a la viuda. Pero más que nada, hoy quiero enfocarme en el extranjero. El Señor les decía: tratarán bien al extranjero, como uno de ustedes lo tratarán. Y el Señor enfoca a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, que debería de tratar así al extranjero, al que pasara por ahí, no importa quién fuera. Así fuera un completo desconocido. Yo sé, los lectores de la Biblia, los que leen bastante la Biblia, se han dado cuenta de eso, que no importa quién pasara por la casa de algún judío, te ruego que pases, dice, y mores conmigo, y te quedes aquí esta noche, y ya mañana saldrás a tu camino. Más de uno, yo creo que han escuchado eso en la Biblia. ¿Amén? Yo creo que sí. No importa que fuera desconocido. Y eso, como le digo, es casi lo que pasaba en los tiempos de mi pueblo, y me imagino que en sus pueblos, en su país de origen. Ahora ya no se puede hacer eso por el crimen organizado. Si usted le dice eso a alguien, pase y coma y puede dormir aquí, al día siguiente ya lo dejan sin nada. No se puede confiar ya es diferente, pero así era en aquel tiempo. Mire, aunque no es el texto base, quiero ir formando yo un cimiento acerca de lo que estamos hablando. En Levítico capítulo, para los que les gusta apuntar, Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34 dice de la siguiente manera: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, es Dios hablando a Moisés, dando leyes a Moisés. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. El versículo 34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y dice: y lo amaréis como a ti mismo.
y lo amaréis como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, es decir, yo, el Dios Todopoderoso, soy el que te lo estoy ordenando. Es el que te enseña, es el que te lo pide. Amén. Como a un natural de entre ustedes lo tratarán, dice, y le amarán. No solamente, y dice, le amarán como a ustedes mismos. No solamente que le tratarían bien, sino lo amarían. Como de ahí lo que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y alguien dirá, y entonces ahora vamos a aprender de hospedar a los desconocidos. Pues no exactamente, no exactamente. Lo que quiero, como le dije al principio, ahorita, estoy tratando de echar un cimiento o una fundación, foundation, como le llaman aquí, en la cuestión de la construcción, una fundación para poder edificar encima lo que quiero que podamos analizar el día de hoy. Es importante, hermanos, aprender eso. No importa, no le aconsejo que hospede a un desconocido, como se hacía en el Antiguo Testamento, porque ya es muy difícil hacer eso. Pero sí podemos ser hospedadores. De hecho, hay mucha gente que hospeda pues a los misioneros, ¿no? A los que van pasando, a un pastor o a alguien, un predicador que es invitado. Allá se usa mucho eso en mi pueblo, que se le da hospedaje en los días que esté ahí y se le alimenta, se le da todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, está haciendo trabajo para el Señor, y si está trabajando para el Señor es digno de que sea bien recompensado. Amén. Entonces, hermanos, hay gente en la iglesia, en la misma iglesia, que no es hospedadora o no es hospitalaria. No le gusta tener gente en su casa o invitar a gente a su casa, aún sean cristianos los invitados o a los que tienen que hospedar. Cuando fuimos al 2017 para Payo, Nueva Jersey, a mí me hospedaron en una casa y hasta la fecha estoy muy, muy agradecido por eso. Y fui bastante tocado por lo que miré. Dios me impactó por medio de la familia. Amén. Entonces, no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. En Hebreos, en el escritor de Hebreos, dice de la siguiente manera, en Hebreos 13:2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, no solamente tenemos esas dos citas, del Antiguo y del Nuevo, sino que yo aquí tengo solamente 5 citas. Pero miren, hermanos, es infinidad de citas en la Biblia, donde más que nada en el Antiguo Testamento, donde eran hospedadas las personas. Y mismo Jesús fue hospedado en algunas casas, ¿se acuerda? Jesús iba de camino y había un hombre, dice la Biblia, bajo de estatura, que quería conocerle, quería saber quién era. Entonces, cuando se dio cuenta que pasaba por ahí, usted ya sabe quién es, Zaqueo, se subió a un árbol sicómoro y dice que iba pasando por ahí, y Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Desciende a prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. María y Marta también lo hospedaron, también Lázaro, donde vivía Lázaro, y así infinidad de lugares. Pero aquí tengo solamente 5 para mencionar algunos, y no los vamos a leer, solo le voy a mencionar un poco. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18 versículo 4, el otro día yo hablé un poquito acerca de eso, que no voy a hablar nada de eso, sino simplemente es el pasaje que me vino a la mente cuando estaba preparando mis notas. En Génesis capítulo 18 versículo 4, Abraham hospedó a los ángeles que venían llegando. ¿Se acuerda? A los que iban rumbo a Sodoma y a Gomorra, ¿se acuerda? Dice la Biblia que Abraham estaba al calor del día, sentado en su tienda, allí a las afueras de su tienda, y los miró venir y los encontró y les dijo: si he hallado gracia delante de ustedes hoy, les invito que moren y se queden aquí, y yo prepararé algo para que coman y se alegren y se recuperen fuerzas.
Dice, siéntense abajo de este árbol. Luego dice que tomó, se fue con Sara rápidamente y le dijo, toma 2 medidas de harina y prepara pan debajo del rescoldo. El rescoldo es la brasa cuando ya se está terminando. No sé si alguna vez miró poner su abuelita en las últimas brasas que quedaban, una olla de barro, y ya casi es ceniza, pero todavía queda un poco de brasa. Ese era el rescoldo. Entonces ahí ella horneó pan y les trajo, preparó un becerro gordo, pequeño. Su criado lo preparó y se los trajo. Bueno, ese es un caso, él lo hospedó. Y de seguro no fue el único, la única vez que lo hizo. En Génesis 19, versículo 2, Lot hospedó a los ángeles, que la mayoría de aquí deberían de saber de qué hablamos. Amén. Que a su vez después, al día siguiente los sacaron de ahí para salvarlos de la destrucción que había eran los mismos ángeles. La destrucción que vendría. Amén. Ese era Lot. En Jueces capítulo 13, versículo 5, Manoah. Estoy seguro que muchos no saben quién es Manoah. Manoah era el padre de Sansón. Él también hospedó al ángel que vino y le dio la noticia de que su mujer daría luz a Sansón. Es larga la historia. Se le apareció primero a ella, luego ella fue corriendo y le dijo a Manoah, su marido, lo que había pasado. Y luego él oró a Dios, le dijo, si haya dado gracia delante de ti, que ese varón vuelva nuevamente. Luego volvió, pero no a él, sino a la mujer otra vez. La mujer vino corriendo y le dijo, mira, el varón que me apareció el otro día está ahí. Y también le hospedaron por un, no se quedó, pero sí le atendieron, fueron hospitalarios con él. En Hechos, capítulo 16, versículo 15, ya estamos en el Nuevo Testamento. Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles, describe como una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, les hospedó. Una mujer, yo creo que algunos lo han oído, una mujer llamada Lidia, dice la Biblia que estaba ahí predicando, y una mujer, o sea, Lidia, dice que abrió su corazón para escuchar la palabra de Dios, y ella también los invitó a quedarse y los hospedó en la casa. Ahora, esos son personajes conocidos, pero a lo largo de la Biblia hay personajes más desconocidos que no saben quién era, simplemente alguien los hospedaba para quedarse. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37, se describe la maravillosa historia de Eliseo. Me parece que el pastor mencionó a la tsunamita, esa tsunamita, ¿verdad, pastor? Sí. Eliseo, dice la Biblia que él iba rumbo a un pueblo y una mujer dice que era pudiente, tenía dinero, se podría decir. Sí, tenía, porque hasta luego construyó una habitación para Eliseo. Dice que cuando Eliseo iba de camino a ese pueblo con su siervo Giesi, dice la Biblia que ella salía y le obligaba, le invitaba, casi le obligaba, como luego le digo que en nuestros pueblos casi le obligaban a uno a que entrase y comiese con ellos. Entonces cada vez que pasaba le invitaba que entrase y que comiese con ellos. Y él sí entraba y comía con ellos. Por cierto, esta mujer no tenía hijo, era estéril, y su marido ya avanzado en edad, ya viejo. Dice la Biblia que cada vez que Eliseo pasaba le obligaba y que entrase y que comiese. Llegó al grado hasta decirle a su marido, mira, le dijo, yo entiendo que este hombre que siempre pasa por aquí, le dijo la tsunamita a su marido, yo entiendo que este hombre que siempre pasa por aquí y come con nosotros es varón de Dios santo, le dijo. Y luego le dijo más adelante, ¿por qué no hacemos, ya que pasa aquí siempre, seguido, por qué no hacemos un aposento para él? Dice la Biblia que con paredes, y le vamos a poner, dice la Biblia, vamos a poner una cama, una silla y una lámpara también, para que morase ahí, y ahí lo hospedaban con su siervo. Y luego más adelante, los que han leído, pues el Señor le da un hijo,
¿qué haremos con esta mujer? Le dijo. Porque nos ha servido, nos ha atendido bien. Y le dijo Giesi, bueno, ella no tiene hijo. Entonces Eliseo le dijo a la mujer, de aquí a un año tendrás un hijo. Y luego ella le dijo, no te burles de mí, le dijo, que ya soy vieja. Y bueno, y así sigue la historia. Bueno, hermano, solamente son 5 ejemplos de que la gente tenía que ser hospedadora. No era que ellos le nacía, era algo que ellos habían creado conforme pasaban los años por mandato del Señor. Y ellos seguían. Y se dice, yo no lo sé porque yo no he estado en Israel. Mi deseo es ir para allá, pero por ahora no podemos. Pero llegará el día, ¿verdad, pastor?, que iremos a aquel lugar a adorar al Señor, dice la Biblia. Cruzaremos hasta allá a ver cómo llegamos, pero dice la Biblia que el que no vaya a adorar a Jehová, caerán las plagas que cayeron contra Egipto. Amén. Pero ese es otro tema. Pero dicen que hasta la fecha la gente en Israel es muy hospedadora. ¿Y sabe por qué se hacía? Porque Dios había enseñado que esa gente que iba por ahí, por lugar, pasaba por peligro. ¿Se acuerda el hombre que iba de camino y lo asaltaron y fue golpeado? Y la historia del buen samaritano, ¿se acuerda? Por ese tipo de peligros es que tenían que hospedarlo. Y le decía, y mañana saldrás. Siempre quédate esta noche y mañana saldrás tu camino. Por esa cuestión es que tenían que hospedarlo. Y una vez lo hospedaban ahí, ellos eran responsables de la vida de esa persona que estaba hospedada ahí. Por eso Lot hizo lo que hizo y quería hacer lo que quería hacer, sacarle a sus hijas y quisieran con las hijas, porque ellos eran responsables de la vida de ese hombre delante de Dios. Bueno, ese es referente, hermanos, a la historia bíblica. Ahora yo quiero decirle que hay un hombre que está en busca de hospedaje. Y usted ya sabe quién es, ¿verdad? Su nombre es Jesús de Nazaret. Y está en busca de hospedaje. Está en busca de una familia que le abra la puerta de su corazón para que more ahí en su casa. No solamente en su casa, aún en su negocio, su familia, sus hijos, y que usted sea una morada perpetuamente para Él. Es lo que el Señor está buscando. Es lo que el Señor está en búsqueda cada día. El Señor ya nos bendijo todo el año pasado y guardó de nosotros. Y Él quiere todavía quedarse con nosotros. Por eso el nombre del tema de hoy es: quédate con nosotros, Señor, y seamos tu morada. Él está en busca de hospedaje, hermanos. Pero hay que pagar el precio para hospedarle. Él está buscando personas dispuestas a hospedarle, y no solamente hospedarle, sino que pueda abrirle su corazón y todo lo que le mencioné ahorita. Porque no solamente debe ser en el corazón y mis finanzas son mis finanzas, no, el Señor quiere gobernar todo, Él completa en la vida de cada persona. La Biblia dice, si oyeres hoy, ¿cómo dice? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo creo que el Señor nos está hablando este año que está comenzando, hermanos. El Señor está hablando. Si usted no quiere oír, o si yo no quiero oír la voz, o la escucho y me tapo los oídos, será problema mío, problema de mi corazón. Pero el Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo sé que usted puede escuchar la voz del Señor hablándole. Y hay una alabanza que dice que el Señor está llamando, le puedes tocar. Verás que Él atiende el clamor del corazón. También dice una alabanza, Él me está llamando a una nueva intimidad. El año pasado ya pasó, ya es pasado, pero este es nuevo y está comenzando. Amén. Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es como por ejemplo alguien le toca la puerta, ¿no? Y si nadie oye, nadie va a abrir. Pero si usted escucha y usted oye la voz de Jesús que está hablando, entonces Él dice: y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir,
tendremos una relación, viviremos juntos, compartiremos o sea, vivirá prácticamente en su vida. Quiero que vaya conmigo al Salmo 90. ¿Por qué le nombré quédate con nosotros, Señor, y seamos tu morada? Porque el Señor ya estuvo con nosotros todo el año pasado y ahora estamos comenzando un año nuevo, y sería bueno que como el Señor estuvo con nosotros, sería maravilloso como estuvo con nosotros el año pasado, el Señor se quede con nosotros este año también, amén. Que Él se quede con nosotros. El Salmo 90 es un salmo que habla de la brevedad del ser humano, pero de la eternidad gloriosa del Señor. Salmo 90 versículo 1 dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Tú has sido refugio. Tú has sido nuestro refugio, o nos has sido refugio de generación en generación. El año pasado fue nuestro refugio, ¿o no? Los que pasamos por alguna prueba sabemos que Él fue nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero, nuestra roca. Una vez me tocó compartir aquí hace algunos años acerca de estar parados sobre la roca y escondernos sobre la roca. Y hablaba yo acerca de que hay un conejo en la parte de Israel, en las montañas, en los valles, que se esconde debajo de la roca. La liebre, bueno, no sé si la gente conozca, la liebre nunca se va a meter en un agujero, para nada. Ella se pone en unas ramas por ahí o se duerme. A veces yo llegué a agarrar liebres dormidas en el camino, dormidas a plena luz del día. Pero el conejo siempre va a buscar una cueva, abajo una roca o un agujero. Le digo porque yo soy de campo y sé de eso. Entonces yo hablé esa vez acerca de ese conejo, de cómo escondernos bajo la roca, porque la Biblia menciona al conejo y menciona a la hormiga, que son inteligentes en Proverbios 30. Entonces dice, y el conejo que se esconde bajo la roca, dice la Biblia. Cuando ve venir el enemigo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, el enemigo, el diablo. Entonces en la vida física, ese conejo, cuando ve venir el animal, el león, lo que sea, el lobo, él corre y se esconde bajo de la roca. Y llega el león, el lobo, lo que sea, y ese va a aruñar para querer sacar, pero por más que quiera, no lo va a poder lograr porque son rocas grandes. Se sangrará las garras y todo, pero no lo podrá sacar. Es su escondedero. Así deberíamos de escondernos nosotros en la roca. Amén. En la roca que es Cristo. Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora esto se pone interesante. Dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Fíjese, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Es decir, todo ser humano, conviértanse. Convertíos hijos de los hombres. Y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Es decir, un día es como 1000 años. Amén. Para el Señor no es nada. Para el Señor no es nada. Usted puede vivir 1000 años, pero para el Señor es solamente como un día. Amén. Desde ahí comienza a explicar la brevedad del ser humano, cómo es corta la vida. Dice, convertíos, porque el tiempo es corto, es lo que nos quiere decir, los que nos está enseñando. Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, aún más corta, porque una vigilia era de 3 horas. Aún más corta que un día. O sea, no es nada. Los arrebatas como con torrentes de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros
a la luz de tu rostro. Mire lo que dice el 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza. Es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Sigue hablando de la brevedad. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Este es el versículo más importante, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya nos explicó la Biblia que los días son breves. Aunque viviéramos 1000 años, es como un día, o sea, pasa rápido. Pasa rápido. Dice, porque pronto pasan y volamos. Porque pronto pasan y volamos. Hermanos, este año que pasó, algunos, y yo creo que la mayoría, se puede decir el mundo entero casi, pero especialmente los que se enfermaron, vimos con nuestros propios ojos cuán breve es la vida del ser humano. Vimos cuán corta es la vida del ser humano y que no debemos de dar por sentado que el día de mañana viviremos o que viviremos eternamente, porque cuando la gente está saludable y sana, nunca piensa en la muerte. Y piensa, no lo dice, pero realmente en su interior piensa que vivirá eternamente y nunca piensa en lo que puede suceder. ¿Alguien se dio cuenta de eso el año pasado? Amén. Yo me di cuenta y lo medité bastante. Tuve mucho tiempo para meditarlo. El Salmo 91 y 2 lo acabamos de leer. Dice que convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años es como un día, porque no es nada. El Salmo 90 versículo 3 y 4 también dice lo mismo. Y el 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría? Que por ejemplo, hoy yo tengo 30 años, ok, 30 años por 12 meses y ahí los 12 meses tienen, ¿cuánto? 30 días y así, y contar nuestros días y sumar cuántos días tenemos de vida. No es eso. Es decir, que pongamos atención cómo estamos viviendo nuestra vida. Que veamos de qué manera nuestros días los vamos caminando. Enséñanos a contar nuestros días y dice que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que si yo tengo 15 años, que esos 15 años no hayan pasado en vano, que haya aprendido algo de ello. Que si yo tengo 20, que haya aprendido algo de ello. O sea, referente a las cosas de Dios, no referente a las cosas del mundo y aprender cosas de afuera, aún fuera de trabajo, no, cosas de Dios, de la palabra, de la justicia, del amor de Dios, de la misericordia, de la santidad. Que tuviéramos 30, 40, 50, lo que sea, que hayamos aprendido sabiduría de los años vividos en el Señor. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, hermanos, que ya miramos que el Señor ha sido fiel con nosotros y que Él estuvo con nosotros todo el año pasado, ¿cómo no pedirle que sea una morada para nosotros este año que está por comenzar? Más bien ya comenzó, son 3 días con hoy. Hoy es día 3, está comenzando. ¿Cómo no pedirle al Señor que Él sea nuestra morada cuando Él ya fue nuestro escondedero todo el año pasado? Que nosotros seamos su morada, perdón, y Él nuestro escondedero. ¿Alguien quisiera hacer eso? Amén, yo quiero hacer eso. No sé si usted quiere hacer eso, pero cuando preparaba esta enseñanza, le dije al Señor con todo mi corazón que el Señor me ayudara,
que Él me ayudara con su Santo Espíritu para que yo sea una morada para el Señor todo este año, y no solamente todo este año, sino lo que me resta de vida y lo que le resta de vida a usted, lo que el Señor nos quiera dar. Que seamos una morada para el Señor, hermanos, porque sí queremos que Él sea nuestro Dios y nuestro Salvador, pero no queremos que sea nuestro Señor. El decir Señor sea nuestro Salvador, sí, pues la palabra lo dice, Él va a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero cuando decimos sé nuestro Señor, quiere decir que yo voy a ceder y usted va a ceder su voluntad a Él, y va a dejar que Él haga su voluntad en su vida y ya no usted. Eso es lo que debemos de hacer, dejar que Él sea nuestro Señor este año y que Él decida por nosotros, aun cuando sea difícil. Amén. Aun aunque sea difícil. Vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 24. Solamente traje 2 lecturas que vamos a leer juntas, el Salmo y que son las más importantes. Lucas capítulo 24. Acabo de el mes pasado terminar de leer Lucas, y ahí fue donde el Señor me tocó con esta lectura cuando yo lo leía. El Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13. En este versículo, en este capítulo, el Señor ya había resucitado, amén. Ya habían pasado los 3 días y 3 noches que dice la Biblia, y Él había resucitado. Ya se le había aparecido a las mujeres, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Y también a Pedro. Pedro había salido corriendo, se levantó, dice, y salió corriendo y comprobó con sus propios ojos que realmente eso había sucedido. Ahora, 2 de ellos, de los discípulos, iban camino de Emaús. ¿A qué? No sé, la verdad, no sé a qué iban, pero para allá iban. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice de la siguiente manera: He aquí 2 de ellos iban el mismo día que Pedro miró eso, y las mujeres iban de camino el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, es decir, alrededor de 11 kilómetros. Es aquello, las cuentas, alrededor de 11 kilómetros de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Cuando la Biblia dice que estaban velados, hermanos, cuando usted mira medio borroso y no logra distinguir, que usted mira a la persona o el bulto, como luego dicen en mi pueblo, pero no ve claramente, no distingue. Eso dice que sus ojos, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y que no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y seguido por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces partió el pan y les dio, Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta ahí leemos. Bueno, con toda esta lectura nos damos cuenta qué es lo que sucedió. No tengo que volverlo a explicar. Cuando ellos llegaron al lugar donde iban, en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y mire lo que dice el 29: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Hermanos, el hermano Francisco ya hablaba al principio de que las cosas se han estado poniendo feas en el mundo a lo largo de los últimos años. Y sabe que esto nos enseña que el día ha declinado. La luz está siendo opacada y las tinieblas están cubriendo la tierra poco a poco. ¿Usted no se da cuenta? Así es. Pero dice la Biblia que las tinieblas, dice: he aquí las tinieblas cubrirán la tierra, dice la Biblia, mas sobre ti aparecerá el sol de justicia. Hablando de Jesucristo. He aquí las tinieblas cubrirán la tierra. Es lo que está sucediendo. Y aquí nos dice: el día ha declinado. Dice: se hace tarde y el día ha declinado. Y ellos le dicen y le obligaron a quedarse y le dijeron: quédate con nosotros. Y sabe que en la cuestión del hospedaje, ellos seguramente no lo dice que iban con un familiar, pero ellos tenían que pagar su hospedaje donde fueran, la posada donde fuera, hotel como le quiera llamar. Ellos iban a pagar para quedarse ahí. Ahora, ellos lo obligaron, como hablábamos al principio, y le dijeron: quédate con nosotros, porque el día ha declinado, porque se hace tarde y el día ha declinado. Ellos no lo habían reconocido y ellos querían que se quedara porque ellos tenían miedo que le sucediera algo, como el Señor les había mandado, que cuidaran al extranjero, porque él le decían que era un extranjero, que no sabían, forastero, que no sabía quién era, o sea, que no sabía que era de esa parte de ahí. Ellos se sentían responsables. Ahora, ellos tuvieron que haber pagado para el hospedaje de ahí. Prácticamente pagaron por el hospedaje del Señor. Pero en cuanto cuando llegaron, dice la Biblia que partieron el pan y Él les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos. ¿De qué les da idea de esto? Cuando Él partió el pan y les dio. Cuando el Señor nos da el pan, su palabra, es cuando podemos abrir nuestros ojos y reconocerle. Mientras no se nos sea impartido el pan de vida, la palabra de Dios, no podremos ver claro, hermanos. Pero Él se quedó con ellos. Ahora, cuando Él les dio el pan, dice la Biblia que Él desapareció de su vista. Él tenía un cuerpo glorificado, recordemos. Él podía traspasar las paredes. Amén. Luego, al final del capítulo, le aparece a los otros discípulos. Dice: encontraron, dice, en ese momento se fueron de ahí. Dice: cuando Jesús se les desapareció, regresaron a Jerusalén en la oscuridad de la noche y llegaron y encontraron a los 11. Recuérdense que faltaba Judas. Y ahí llegó Jesús, igual
con un cuerpo glorificado. Pasó la pared. No tuvo que tocar la puerta y que le abrieran para pasar, sino que él de repente estaba ahí y le dijo, ya el pastor lo dijo el otro día, un espíritu como ustedes piensan no puede tener manos y carne y hueso como yo. Y les pidió algo de comer y le dieron un pescado asado y un panal de miel. Y ahí termina este capítulo. Pero a lo que voy, hermanos, es que debemos de invitar al Señor que se quede con nosotros este año. ¿Por qué? Porque el día ha declinado, ya es tarde y las tinieblas se están cubriendo la tierra cada vez más. Y esto se pondrá cada vez peor. En la historia, hay relación entre el principio y el fin. En la historia nunca se puso mejor, sino peor. La espiral descendente para abajo, más y más y más. Y será igual, el principio y el fin son lo mismo. Entonces, hermanos, la Biblia no le está pidiendo, hermanos, que usted hospede a un completo desconocido, porque usted ya le conoce. Espero que le conozca. Y si no le conoce, pues hoy puede llegarle a conocer. Nunca es tarde para llegar a conocerle. A no ser que usted muera, ya no hay esperanza. Pero si usted está vivo, tiene esperanza de conocerle y Él quiere que le hospede. ¿Quién quisiera hospedar al Señor y a su Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Y los demás no? Espero que sí. Espero que sí. Que seamos una morada, hermanos, para el Señor. Que seamos una morada para el Señor. Hoy, mañana, el mes que entra, todo el año y hasta que el Señor nos recoja de esta tierra. Ese es el bien del hombre, hermanos. No tanto el llegar a su gloria y llegar al cielo y no ir al infierno, sino servirle al Señor hasta el último segundo de nuestra vida. Eso es el bien del hombre. Eso es lo que le dará la corona de la vida a usted. Las cosas de este mundo no sirven. Dice la Biblia, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, no roban. Amén. Debemos de preocuparnos por hacer tesoros en el cielo. Hace 2 días en la noche le estaba diciendo a mis niños, yo quiero que tú seas pastor, yo quiero que tú seas un predicador o un siervo del Señor. Ser doctor es bueno, le dije, y quizá ganarás dinero, pero no harás tesoros en el cielo de esa manera. Quiero que sea un siervo del Señor. Los 3 yo les digo, siempre les digo seguido, de esa manera tendrán tesoros en el cielo, y ahí nadie se lo va a robar. Nadie. Ahí no se pierde. Amén. Que seamos una morada para el Señor siempre, hermanos. Y si no le ha permitido, hermanos, ser morada para el Señor todos estos años pasados y el año pasado, nunca es tarde, como le digo. Nunca es tarde. Dígale al Señor, quédate conmigo, Señor, y que yo sea tu morada.